Es integrante del sitio, es editora en español de Stop Fake, que se dedica desde hace ya tiempo a desnudar las noticias falsas, muchas de las cuales se hacen como campañas de contrainformación, o mejor dicho, de desinformación. Y particularmente han estado poniendo el foco con las informaciones que surgen desde Rusia, las falsas noticias, las fake news que surgen desde Rusia respecto de Ucrania, o habría que llamarle, según lo que he estado leyendo, en general del mundo occidental. Alina en línea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alina? Desde Córdoba, Argentina, te saludamos. Hola, buenas. Para ustedes, buen día. Buen día, claro, sí, recién estamos empezando. Alina, de acuerdo a lo que has visto hasta ahora, ¿hay una campaña específica de desinformación rusa respecto de lo que está pasando en Ucrania? Claro. En Stop Fake estamos trabajando desde 2014, cuando Rusia nos ocupó la península Crimea, y luego se entró en dos provincias de Donbass, y ellos, partes de esas dos provincias se quedaron ocupados. Y bueno, desde ese tiempo seguimos refutando y desenmascarando la propaganda rusa. Y digamos, en ese caso no es solamente propaganda, sino una campaña desinformativa, como ustedes han dicho. Pero en ese tiempo, ahora, desde la primavera pasada, empezaron a intensificar las noticias falsas en contra de Ucrania, que tenían ese aspecto para poder luego justificar lo que hacen. Por ejemplo, ellos culpaban a los ucranianos, al ejército ucraniano. Es Ucrania que tirotea en Donbass. Es Ucrania que bombardea el Donbass. Y no es cierto, porque esos territorios fueron controlados completamente por títeres de Rusia, por Rusia misma. Y eso habíamos visto desde la primavera, porque en primavera la Rusia empezó a juntar sus tropas en nuestras fronteras. Durante invierno nuestro, hablo de diciembre, enero, febrero, hay que explicar que es invierno nuestro. Aún más aumentaron la presencia de las tropas en las fronteras, incluso con fronteras de Ucrania con Bielorrusia. Y también aumentaron las narrativas de desinformación. Por ejemplo, estaban diciendo, los ucranianos son todos nazis. O sea, eso no es algo nuevo. Durante 8 años nos dicen y repiten a su propia gente ahí en Rusia que somos nazis, y ni siquiera es verdad. O sea, ningún dato, ninguna elección parlamentaria lo puede comprobar que las fuerzas derechas, y cuando hablamos de las derechas, ojo que no significa que sean nazis, porque hay derechas, hay izquierdas, hay centristas. O sea, durante ese tiempo, desde diciembre, intensificaban también esas narrativas que nosotros hagamos algo mal, que ellos deben proteger a Donbass, que ucranianos discriminan a los que hablan ruso, por ejemplo, pero no es cierto. O sea, y esa aumentación de desinformación dio la base para justificar lo que hacen ahora, para justificar la invasión y la guerra de la gran escala. Por ejemplo, ellos no dicen que es una guerra, no dicen que quieren ocupar nuestro país como es en realidad, sino dicen, estamos desnazificando a Ucrania. Lo que es una mentira pura, pero con su desinformación, con sus campañas de desinformación, seguían con esa narrativa e intentaban justificar
a la ocupación y ahora siguen aún más con esos 10 días de agresiva, siguen aumentando cosas por ahí, por allá, diciendo esa ciudad en Ucrania capituló, esa ciudad en Ucrania invita a los ocupantes, y no es verdad, porque aún civiles, aún la gente común, todos están luchando. Sí. Está clarísimo lo que decís. Y se siente un poco así también. Además, hay una evidencia irrefutable. No son los ucranianos los que están en Rusia, sino los rusos los que están en Ucrania. Claro, ya más que eso, ¿no? Te quería hacer una pregunta, porque he estado escuchando en este fin de semana muchas voces de ucranianos o extranjeros que viven en Ucrania y respaldan a Ucrania y al presidente Zelensky y demás, decir que están rechazando los ataques rusos. Esta mañana escuché particularmente en Kiev decir que estaba un poco más tranquilo porque al parecer se le están acabando los misiles a los rusos. A ver, yo siento, ojalá fuera así, pienso cuando los escucho, pero digo, ¿no será un poco el deseo? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Los rusos siguen avanzando en Ucrania de acuerdo a la información que vos tenés, o las tropas y las milicias ucranianas los están deteniendo? A ver, lo más importante que estamos luchando, y las pérdidas de los rusos superan de las pérdidas de ucranianos. Y eso es cierto, y eso es importante porque Ucrania no oculta a los datos y a las cifras, y es importante porque invita a los de la Cruz Roja, por ejemplo, para que registren las pérdidas de los ambos lados en nuestro territorio. Cortó. Redondear ese concepto que estaba bueno. Alina, te escuchamos hasta decir que el gobierno ucraniano invita a la Cruz Roja a que monitoree los decesos y que eran más las bajas rusas que las bajas ucranianas. Hasta ahí te escuchamos y se cortó. ¿Verdad? Sí. Perdón por problemas con internet, estoy conectándome con celular nomás. Bueno, sigo. Es verdad que Ucrania no quiere ocultar ninguna cifra para ser más transparente y para poder mostrar las pérdidas de los ambos lados. Porque en el momento el Ministerio de Defensa rusa intenta ocultar que están perdiendo casi 11.000, si no me equivoco, las pérdidas personales y muchos vehículos militares. Por lo tanto, sí que estamos defendiéndonos. Sobre qué si es solución o no, yo veo que la gente ucraniana, cada uno que lo que puede, hace lo que puede para ayudar, para ser de voluntarios, para hacer pan incluso, o para hacer cualquier tipo de trabajo, ayudar a la gente con niños y refugiados a salir. Los médicos ayudan con lo que pueden hacer los médicos. Así que la consolidación de los ucranianos me sorprende y me da esperanza. Sí, es verdad que ellos son más, eso lo sabemos, estamos conscientes. O sea, es un David contra Goliat. Por eso es duro, es fuerte, pero bueno, muchos quedan allá. Ayer tomó el juramento al frente del Ejército, Fuerzas Armadas ucranianas, para poder seguir luchando por su país, mientras que mi cuñada y mi sobrina están a salvo en Polonia. Bueno, Alina, muchas gracias. Me quedé pensando que yo no sé qué pensará Putin y el gobierno ruso, porque aún en el caso de que se salieran con la suya, aún en el caso de que tomaran todo Ucrania y el gobierno y todas las ciudades, se van a quedar gobernando un país que los odia. ¿Cómo es imposible gobernar un país así? ¿Cuánto tiempo? Aunque sean rusoparlantes viviendo en Ucrania, claro. Aunque sean así. Claro. Bueno, Alina, un abrazo grande, un cariño muy grande y muchas gracias. Gracias. Adiós, hasta luego.